Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 11 y el título de la lección es Nuestro mensaje profético. ¿Cómo está? ¿Cómo ha sido de importante la lección para cada uno de ustedes? Creo que cuando nosotros descubrimos algunas verdades es como descubrir un tesoro y entonces ese tesoro llega a ser una bendición para cada uno de nosotros. Vamos a entonces hacer una oración y está con nosotros el pastor Alberto Tin para comentar esta lección. Bienvenido, pastor. Gracias. Vamos a orar. Okay. Grande Dios, estamos outra vez em Tu presença e ao abrirmos a Bíblia, Tu palavra, pedimos a compreensão do Santo Espírito para aclarar estas verdades tão importantes para nós outros em nome de Jesus. Amén. Amén. Mi madre acostumbraba a dejar algunas notitas en la cocina con algunos recados. Ella se levantaba temprano y iba a trabajar. De esta manera mi hermano mayor, después que se levantaba, leía la lista de recomendaciones y distribuía las responsabilidades para todos nosotros. Un día, él repartió todas las tareas, limpiar la casa, lavar los platos, arreglar la cocina o la cama, etc. Sin embargo, se olvidó de leer una parte de la nota que era la más importante, apagar la cocina. Había dejado cocinando el guiso de aquel día. Ya pueden imaginarse lo que ocurrió. Se quemó la comida, la olla y casi se quema toda la casa. En la Biblia nosotros encontramos varios mensajes, sin embargo, algunos de estos mensajes son los más importantes, es el tema central. El tema central del Apocalipsis no es la marca de la bestia, no es el asunto que tiene que ver con algunos símbolos especiales. El mensaje más importante es Jesús, el centro, el Cordero de Dios. Por eso es que el estudio de hoy nosotros sabremos por qué el mensaje de los tres ángeles es el mensaje central del adventismo y no debemos olvidarlo. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la comprensión. Pastor Tin, ¿por qué es tan importante el mensaje de los tres ángeles en el contexto de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Eu creio que há três motivos que nos levam a isto. Em primeiro lugar, eu creio que os mensajes angélicos são centrales en el mismo livro del Apocalipse. Se tu vas ver a estrutura onde vai chegando ao clímax e depois vuelve, como dissemos, uma estrutura quiástica, o capítulo 14 e os mensajes. Eu prefiro a expressão los mensajes do que el mensaje. Eles são centrales em el próprio contexto do livro. Agora, enquanto a seu cumprimento, nós temos alguma coisa muito interessante que, mientras o evolucionismo estava começando suas enseñanças, suas teorias de que não há Deus. En el mismo año, ¿no? 1844, por ahí. Há muita coisa que ocorreu ali. Então, ao mesmo tempo que o evolucionismo venia com suas enseñanças em contra de Deus, sua criação, e contra o juízo de Deus, vieron os mensajes hablando del Criador de Deus e de la tierra e quantidade de outras informações. E además, em terceiro lugar, además de la centralidade no livro e del contexto en el qual empiezan a ser proclamados en el tiempo del fin, tu vas ver que el primer mensaje es una proclamación, el segundo una declaración, e o terceiro, uma ameaça. Então, e ele é resumen de nosso mensaje. Em minha tese doctoral, quando eu estudei o tema, eu descobri como alguns autores que falavam como de 30
puntos doctrinales que convergen en el mensaje de los tres ángeles. Y ahora, en el mensaje de los tres ángeles hay una expresión que es el Evangelio eterno, que es solo una vez en la Biblia que está así declarado como está en ese mensaje. ¿Por qué es tan importante entender este asunto? Esses mensajes empezaram a ser proclamados também em um contexto onde começou também a popularização do dispensacionalismo, ou seja, a teoria de que para cada geração Deus tem um evangelho especial. Então, há uma proclamação desse evangelho, há um juízo, há o fracasso humano e outro evangelho empieza. Então, há uma fragmentação histórica do evangelho entre os evangélicos e muitos pentecostales. Pero aí, entonces viene el mensaje del Apocalipsis dizendo, não é este evangelho fragmentário de los cristianos, é o evangelho eterno de la Bíblia, que não cambia, de la salvação permanente. Exacto, de la salvação por gracia mediante la fé. E há um ponto importante que nós creemos que esse evangelho é o mesmo evangelho del reino que Jesus falou que seria proclamado a todo el mundo, pero não é uma proclamação comum. É a proclamação do evangelho eterno en el contexto de la venida ou de la llegada de la hora de su juicio. Y la llegada de la hora de su juicio también está conectada, sin duda, con el tema de la adoración, que es un tema importante también en el mensaje de los tres ángeles. En el Apocalipsis, yo creo personalmente que la pregunta más importante es, ¿quién es digno de adoración? ¿Dios, el Creador, o la bestia y su imagen? Entonces, en ese sentido, isto aqui é um chamado para a adoração do verdadeiro Deus e a expressão hora de su juízo. Para os pioneiros do movimento adventista era distinto do dia do juízo, que é mencionado a partir do verso 14, com a segunda venida de Jesus. Por lo tanto, é um juízo que empieza antes del juicio final, porque todavía entre la proclamación de la llegada de la hora de su juicio por el primer ángel, hay dos otros mensajes que estão allá. E nosotros lo entendemos como sendo una proclamación de la purificación del santuario, que ocurriría después de los 2300 años. Y que comenzó en 1844. Sí. Y la adoración también tiene que ver con el sábado, ¿no es así? Porque en la creación se celebra el acto de haber creado las cosas y la celebración, sin duda alguna, es el sábado. Es interesante que la expresión de Apocalipsis 14:7, aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas, es una expresión que no sale de Génesis, sale del cuarto mandamiento de Éxodo 20. Hay un salmo también que tiene una expresión semejante, por lo tanto hay una conexión lingüística entre el primer mensaje y el mandamiento del sábado. Y las características de la iglesia también, remanente, tiene que ver con la coherencia del mensaje de los tres ángeles. ¿Así? Es interesante que adentro del contexto aquí de Apocalipsis tú tienes la globalización del error en el capítulo 13, onde habla de las bestias y que a todos, grandes y pequeños, que nadie pueda comprar. Nadie, ¿no? Entonces hay esta, como voy a decir, esta globalización del error. Pero viene entonces el capítulo 14 con la globalización de la verdad. Menos mal.
Sí, exacto. Para predicar a los moradores de la tierra, dice el verso 6, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aquí abajo en el verso 12 habla de los santos, como teniendo paciencia en su espera para la segunda venida, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hasta esta expresión, algunos dicen que en el Antiguo Testamento teníamos mandamientos sin gracia, y en el Nuevo Testamento tenemos la gracia y la fe sin los mandamientos. Y aquí pone los dos juntos, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y para los pioneros de nuestro movimiento, estas expresiones era todo un resumen del mensaje adventista. Por lo tanto, el pueblo remanente, o sea, los santos aquí, son los que aceptan los mensajes angélicos y los predican al mundo en preparación para la segunda venida de Jesús. Qué lindo, qué bueno. Y ahora vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Cuáles son las tres características verdaderas de quien permanece fiel a Jesús, de acuerdo con Apocalipsis 14:12? Paciencia de los santos, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Vamos a considerar la primera, paciencia de los santos. ¿Cómo está nuestra paciencia para perseverar en el estudio de la Biblia, perseverar en la oración, perseverar en la asistencia a la iglesia, en las costumbres y hábitos sagrados que cada vez tienen que ser más firmes y claros a medida que nos acercamos a la venida de Jesús? La aplicación de la lección no puede ser otra. Tenemos que comenzar a crecer cada día más en todas estas características: paciencia, la fidelidad en los mandamientos de Dios, y tenemos que tener más convicción del espíritu de profecía, que es una luz menor que todos necesitamos leer, especialmente en este tiempo. Piensen eso. Tres cosas: más paciencia, vamos a ser fieles a Dios en los mandamientos, no en algunos, en todos, y vamos a tener en nuestro corazón con más cuidado las instrucciones dadas a través del espíritu de profecía. Vamos a pasar a la tercera o cuarta parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. ¿Saben cuál es el mejor elogio que podemos recibir de las personas después que les presentamos el mensaje? La palabra gracias por mostrarnos al Cordero. ¿Sabe usted que en la Biblia hay referencias de seres humanos a los que se llamó ángeles? O precisamente mensajero, ¿no? Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Dios está buscando mensajeros, Dios está buscando misioneros, Dios está buscando quien proclame sus mensajes. Si hay un mensaje y hay un Dios, pero Dios necesita mensajeros. Si todos fuésemos mensajeros, con cuánta rapidez el mensaje sería esparcido. Piensa en eso. ¿Quieres ser un mensajero? Ora conmigo ahora. Querido Padre, úsame una vez más en esta semana para ser un mensajero de esperanza. Bendice tu palabra una vez más en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén.